Bueno, mi gente linda, ya estoy aquí. Ya hice la gasa, ya tengo la medida, ya los hilos. Bueno, a ver, estos hilos, unos han quedado muy cortitos y otros han quedado más largos. No, parece como que no tienen por qué quedar todos a la misma altura. Luego estos son larguísimos. En fin, bueno, yo he seguido trabajando con los hilos hasta llegar al más cortico que son estos dos. No sé por qué estos dos son más cortos. En fin, bueno, que hasta aquí he llegado y ahora es el momento de liberar nuestros hilos del telar. Pero claro, tenemos que hacerlo de forma que no se nos deshaga el trabajo realizado. Así pues, vamos a ver. Yo voy a empezar por asegurar estos de aquí, que por cierto también fui muy generosa a la hora de poner esta cantidad, que le puse 20 metros, creo que dijimos, y en realidad yo creo que con 15 también hubiéramos alcanzado, pero no pasa nada, mejor que sobre que no que falte. Y de todas formas, este hilo no es hilo desperdiciado ni perdido, este se puede reutilizar. Yo lo voy a cortar para poder ahora ya eh, trabajar tranquilamente y liberar nuestro telar. Voy a cortarlo aquí y ya. Bien, entonces voy a poner esto aquí para que podamos verlo mejor. Eh, bien, tenemos 4 cabos en cada hebra. Entonces yo voy a coger de aquí, voy a coger 2 y de aquí voy a coger 2 y estos de aquí le voy a hacer aquí un nudito, pero sin apretar, solo para sujetarlos, ¿sí? Aquí, así, listo. Y ahora con estos que he cogido aquí, lo que voy a hacer es asegurarlo. No sé si se está viendo aquí un poquito mejor, ¿no? Vamos a hacer eh, el nudo básico de macramé. Ya algunas ya lo conoceréis. Es simplemente ponemos esta hebra aquí de esta forma sobre los hilos que tengo aquí. Y ahora este lado por encima de este cabo, por debajo de los hilos centrales, y lo sacamos por este de aquí. Ajustamos y repetimos lo mismo, pero empezando con este de aquí. Este de aquí lo colocamos encima de estos hilos centrales, este por encima de los cabitos, por debajo de los centrales, y lo sacamos por aquí y ajustamos. Y aquí tenemos lo que es un nudo simple de macramé, y con esto se nos queda ajustado. Pero si quieren asegurar un poco más, pues se vuelve a repetir de nuevo estos nuditos, pero que yo creo que con dos tenemos aquí. Listo. Este ya lo tenemos asegurado. Ahora bien, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a ir cogiendo un hilo de arriba y uno de abajo.
y vamos a hacer lo mismo. En esta ocasión no haremos el nudo central, pero vamos a ir anudando de igual manera. A ver, así. Hacemos el nudito macramé. Bueno, yo lo estoy haciendo así, pero supongo que habrá otras formas de hacerlo. Así y así. Y ya está. Y con dos debe ser suficiente. Pues esto lo vamos a hacer con todos los hilos. Por ejemplo, este amarillo de arriba con el amarillo de abajo. De nuevo dejo 2 a un lado, 2 a otro y 4 en el centro. Y de esta forma seguimos haciendo cada uno de los hilos. Disculpen, es la alergia que se me agarra un poquito a la garganta. Estoy un poquito mejor. He pasado unos días un poquillo más congestionada y tal. Ya estoy un poquito mejor, gracias a Dios. Pero aún así es como un cosquilleo y un picazón que no es agradable en absoluto. Bien, esto lo vamos a ir haciendo con cada uno de los cabos. Bueno, ya este extremo ya hice todos los nuditos y por lo tanto ya pude liberar la gasa del telar. Ahora tenemos el otro extremo, que recuerdan que comenzamos anudando aquí para sujetar todos estos hilos. Entonces aquí pues tenemos que hacer lo mismo, porque bueno, yo voy a hacer lo mismo. A ver, vamos a quitar este nudito de este lado para que nos queden también los dos extremos igualaditos. Y ahora también vamos a recortar un poco lo que son los flecos, para que nos queden todos los flecos igualitos, del mismo largo. Bueno, pues aquí también tendremos que anudar para que esto se nos quede asegurado, porque si ven, si lo dejamos así, si ven cómo se va deshaciendo, entonces no, eso no está bonito, que se nos deshaga con todo el trabajito que nos ha dado. Bien, yo voy a hacer de igual forma aquí los nuditos para asegurar los hilos y ahora nos vemos, ¿sí? Bien, pues ya tenemos todos los nuditos hechos. He recortado e igualado todo el tema de los flecos. Y ahora ya, ¿qué nos queda? Pues colocarla a nuestra mochila. Entonces, yo como lo hago es de esta manera. Yo coloco la mochila de manera que estos cordones me queden bien centraditos al frente. Por lo general me coinciden los ojales del frente con los de atrás, más o menos, ¿eh? Y estos que están aquí al extremo, pues también me quedan aquí más o menos a la misma distancia. Punto arriba, punto abajo. Bien, ahora tenemos dos maneras de hacerlo. O bien colocamos nuestra gasa
por encima del cordón, con lo cual no podemos coser a todo alrededor porque entonces bloquearíamos el movimiento del cordón. Entonces tampoco está bien eso, no. Yo como lo hago es que lo meto por debajo del cordón. Entonces, lo doblo así. Esto lo doblo a la mitad. Introduzco por debajo del cordón y hago coincidir los dos dobleces a una altura que yo crea conveniente para poner mi gasa con la caída del fleco y demás. Entonces, de esta manera, yo sí lo puedo coser a todo alrededor. A mí me da más seguridad, pero está la otra opción, ¿eh? Está la otra opción de colocar la gasa encima del cordón, solo que tendríamos que coser arriba y abajo y de pronto un poquito a los lados aquí y dejar un espacio abierto de la gasa para que el cordón se pueda mover libremente, como quieran, ¿eh? Esto al gusto del consumidor. Y como cada maestrillo tiene su librillo, pues cada uno lo hace como más le guste o interese. Habrá una forma que sea la correcta y adecuada, pero como ya sabéis que yo hago las cosas como las hago. A ver, de esta manera es verdad que se tapa un poquito el tema del cordón, que tampoco es que esté feo como para taparlo. Y tampoco es nada malo para esconder, pero bueno. Pero entonces lo que tendríamos que hacer sería coser aquí bien firme, coser abajo bien firme y entonces se nos quedaría la gasa tal que así. Bueno, tenéis las dos opciones, ¿vale? Pues vamos a coser. Yo he cogido el hilo blanco por lo que el borde de la gasa está en blanco. Entonces, para que no destaque demasiado, he cogido también el mismo color. Bien, vamos a comenzar, por ejemplo, por aquí. Y vamos a ir cosiendo, asegurándonos que nos queda derechita la gasa con respecto al borde del bolso. Y vamos cosiendo, cogiendo bolso, una puntadita del bolso y luego una puntadita de la gasa. Aquí. Bolso, gasa. Y luego vamos a ir cosiendo a todo alrededor. A mí es que me da más seguridad. Que no digo que de la otra forma no quede firme, no, es simplemente que a mí en mi caso personal, pues me da más seguridad coserlo a todo alrededor, porque no sé, como que no estaría bonito, no estaría bien que se nos presentara el cliente reclamando con una pieza en cada mano.
eso no nos daría, no nos daría buena calidad. Bien, ya tenemos esto aquí. A ver, me paso por aquí debajo. Y ahora ya voy cosiendo de igual forma. Una puntadita arriba, una puntadita abajo. Bien. La del bolso la voy a coger como adentro por debajo de la gasa, ¿sí? Porque al ser el hilo blanco no quiero que se vea, no quiero que se vea la puntada. Entonces voy a ir cogiéndolo de esta forma. Me voy para abajo y por debajo cojo la puntadita del bolso. Así. Y de nuevo cojo de abajo del bolso. Y voy bordeándolo todo, ¿sí? Aquí hago todo el borde. En esta parte de aquí, pues vamos cosiendo teniendo en cuenta los nuditos y los vamos afianzando. Vamos cosiéndolo para que, ay, que no se ve. Aquí. Vamos cosiendo todo alrededor y luego los nudos, donde tenemos los nudos, pues le damos una puntadita extra para que no se deshagan, porque si ven, en mi caso, pues se están aflojando. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Voy cosiendo, aquí ya he cosido el borde y ahora estoy en la zona de los flecos. Lo que he hecho ha sido darle la vuelta a los flecos, estaban así y yo me los he traído aquí. Y voy cosiendo, al mismo tiempo voy afianzando los nudos que hemos hecho para que no se deshagan ni se aflojen. Entonces, esto, vamos a ver, voy cogiendo de abajo y al mismo tiempo voy enganchando, pero si ven como algunos nudos se me están aflojando, entonces ajusto el nudo bien ajustadito y aprovecho la puntada para pillar el nudo. ¿Sí ven? Es que en negro no se aprecia tanto, pero vamos a verlo en otro color, a ver si podemos verlo mejor. Por ejemplo, este de aquí, en blanco. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es coger este y pillar el nudo. Ahí, bien ajustado. Si es necesario después, pues le daríamos una pasadita por encima. El caso es que estos nuditos no se vayan deshaciendo con el uso del bolso. Bien, pues nada, chicos, chicas, a seguir cosiendo. Bien, pues de la misma forma que hemos cosido este lado, pues cosemos el otro. Lo hacemos exactamente igual. A ver, también nos aseguramos que los hilos
siguen parejos. En mi caso no es así. Se han movido los hilos. Quizás al anudarlo de nuevo o al coserlo, no sé. Unos han quedado un pelín más largos que otros. Bueno, nada que unas tijeritas no pueda arreglar. De la misma forma que hemos hecho un lado, repetimos con el otro. Pues así es como queda nuestro trabajo, ¿no les parece una belleza? Muy linda nuestra mochila, muy original la gasa, ¿eh? Hemos aprendido algo nuevo en este tutorial. Pues yo muy agradecida con todos los nuevos suscriptores, suscriptoras. Muchísimas gracias, bienvenidos al canal, de verdad que sí. Gracias por todos los comentarios tan cariñosos, tan lindos. Y pues nada, un favorcito sí que os pido. Si les parece, eh, si están agradecidos, que yo sé que sí, que están muy agradecidas y muy agradecidos. Porfis, porfis, aguanten la publicidad un poquito, aguanten la publicidad porque eso es lo que a mí me da un poquito de ingreso suficiente para cubrir gastos. Gasto de material, electricidad, parte de mi tiempo, aunque yo lo disfruto de lo lindo. Disfruto compartiendo lo que voy aprendiendo, lo que ya he aprendido. Em, pero es una ayuda, ¿eh? Es una ayudita que me proporciona cuando ustedes se aguantan la publicidad. No les cuesta nada, tan solo un poquito de paciencia. Pero como sé que me aprecian, que me quieren, que aprecian el trabajo y lo que os comparto, pues yo sé que lo van a hacer con todo el gusto del mundo. ¿A que sí? Bien, pues nada, os dejo de momento y nos preparamos para el siguiente tutorial que vendrá pronto. Espero que sí. Un abrazo fuerte, feliz día, feliz tejido. Gracias por estar ahí y por todo el apoyo que me dan. Un abrazo. Hasta luego.